El 23 de diciembre de 1969, en el Mar del Norte, en la plataforma de perforación Ocean Viking, la broca descendía a 3.000 metros bajo el lecho marino. Era el último pozo, el de despedida. La empresa Phillips Petroleum había obtenido la licencia de exploración desde 1962. Había perforado durante varios años casi sin resultados y estaba a punto de cerrar el proyecto para siempre. Y fue justo en ese momento cuando el petróleo comenzó a brotar desde abajo. El yacimiento sería llamado Ekofisk. Resultaría ser uno de los mayores yacimientos marinos del mundo. Un pequeño país pesquero de 5 millones de habitantes se convirtió por accidente en una potencia petrolera 2 días antes de Navidad. La extracción industrial comenzaría ya en 1971. La pregunta era, ¿qué haría ese país a continuación con la riqueza hallada? Porque casi en ningún lugar del mundo la suerte petrolera se había convertido en bienestar a largo plazo. El petróleo es dinero, y el dinero normalmente se gasta de inmediato. Eso es lo que hicieron, en mayor o menor medida, Venezuela y Nigeria. Noruega, en cambio, construyó a lo largo de medio siglo un fondo soberano que hoy, en 2026, se valora en más de 2,2 billones de dólares, lo que supera 4 veces el PIB de la propia Noruega. En ese fondo hay unos $390,000 por cada noruego, incluidos los bebés. Analicemos cómo funciona el mecanismo que lleva a un país a no gastar sistemáticamente su propio dinero y por qué ese truco casi nunca le ha salido bien a nadie más. La primera reacción de las autoridades noruegas a principios de la década de 1970 fue completamente humana. Encontraron petróleo. ¿Por qué no elevar el nivel de vida de inmediato? Durante varios años, el país consideró precisamente ese escenario de aprovechamiento rápido. Pero en el horizonte ya se vislumbraba un ejemplo ilustrativo de lo que podría sucederle a los vecinos. En 1959, en los Países Bajos, se descubrió el gigantesco yacimiento de gas de Groninga, uno de los más grandes del mundo. Los ingresos por exportaciones inundaron el país. El florín se apreció bruscamente, los productos importados se abarataron y las fábricas holandesas de repente se volvieron poco competitivas en el mercado mundial. ¿Para qué comprar lo local, que era caro, si lo extranjero estaba disponible y era más barato? La producción empezó a cerrar, el desempleo crecía y en 1977, la revista The Economist acuñó un nombre para este fenómeno, la enfermedad holandesa, la situación en la que la riqueza de un sector de recursos naturales, a través del tipo de cambio de la moneda nacional, suprime el resto de la economía del país. Los funcionarios noruegos estudiaron detenidamente este caso y llegaron a la conclusión de que se necesitaba un mecanismo que impidiera físicamente que el dinero del petróleo se derramara de forma descontrolada dentro del país. Pero ¿cómo prohibir el gasto del propio dinero si ese dinero pertenece oficialmente al Estado? La primera respuesta no surgió de inmediato. En 1983, una comisión especial presidida por el exgobernador del Banco Central de Noruega, Hermod Skånland, elaboró un informe con el número NOU 1983-2.27, un documento que hoy se cita como el punto de partida de todo el sistema. La comisión propuso no gastar de inmediato el flujo temporal de ingresos petroleros, sino depositarlo en un mecanismo de acumulación separado y gastar únicamente la rentabilidad real de la inversión, manteniendo intacto el capital. En 1990, el Parlamento aprobó la ley de creación del Fondo Estatal del Petróleo. La idea parecía lógica sobre el papel, pero el dinero real no llegó al fondo durante otros 6 años. ¿Por qué fue necesaria tan larga pausa entre la ley y la primera aportación? La primera aportación de capital al fondo se produjo recién en 1996. 6 años se emplearon en construir la propia infraestructura de gestión. Había que decidir quién compraría físicamente los activos extranjeros, bajo qué reglas y bajo qué supervisión. Al principio, todos los fondos se invertían exclusivamente en bonos gubernamentales de otros países, una estrategia sumamente conservadora y aburrida. Solo en 1998, el Ministerio de Finanzas permitió convertir el 40% de la cartera en acciones, y en ese mismo año, la gestión del fondo se transfirió a una división creada especialmente dentro del Banco Central de Noruega, Norges Bank Investment Management, abreviado NBIM. Desde entonces, esta estructura es la que físicamente presiona el botón de comprar o vender en nombre de todo el país. Pero ¿quiénes son exactamente las personas que administran la riqueza nacional de todo un estado? Existe el mito de que el fondo del petróleo es algo parecido a un gran depósito bancario. Se deposita el dinero, van cayendo los intereses y en algún ministerio hay un solo cajero. En realidad, NBIM es una estructura global de gestión con oficinas en Oslo, Londres, Nueva York y Singapur y casi 600 empleados en todo el mundo. El actual director general del fondo, Nicolai Tangen, antes de ponerse al frente del NBIM en 2020, trabajó en el Servicio de Inteligencia Militar noruego, estudió en la Wharton School of Business y creó su propia empresa de inversión en Londres. Bajo la gestión de una estructura así, el fondo mantiene participaciones en varios miles de empresas de todo el mundo, entre 7 y 9 mil, dependiendo del año y del método de cálculo, en 60 a 70 países. Cuando usted toma un café de Starbucks,
ve una película en Netflix o compra un iPhone, una parte de su pago tiene una probabilidad considerable de acabar en manos de los noruegos. El fondo posee aproximadamente un 1,5% de todas las empresas públicas del planeta, incluidos grandes paquetes accionariales en Apple, Microsoft y Nvidia. Pero si el fondo lo gestionan profesionales, ¿quién decide realmente cómo votar con esas acciones en las juntas de accionistas de todo el mundo? Existe el mito de que detrás de un fondo de esta magnitud hay todo un ejército de abogados y analistas que aprueban cada decisión en cada junta. En realidad, de esos ocupa un equipo de pocas decenas de personas en Oslo, menos que la plantilla del departamento jurídico de un banco europeo de tamaño medio. Y aún así, solo en el primer semestre de 2025, el fondo votó en 7,936 juntas de accionistas sobre 87,399 asuntos separados, y durante todo el año 2017, en 11,084 juntas. Antes de cada votación, el fondo publica su posición con antelación, normalmente 5 días antes de la junta, y si vota en contra de la recomendación del Consejo de Administración, está obligado a explicar el motivo públicamente. Resulta que unas pocas decenas de empleados en una sola oficina determinan formalmente el resultado de decisiones en miles de empresas en varios continentes a la vez. Pero si son estos discretos gestores quienes poseen las acciones, ¿de dónde proviene el dinero que luego invierten? El mecanismo comienza con la extracción. La empresa estatal Equinor, antigua Statoil, fundada casi de inmediato tras el descubrimiento de Ekofisk, precisamente para que Noruega no solo vendiera licencias a extranjeros, sino que participara directamente en la extracción, bombea petróleo y gas en el Mar del Norte. El Estado posee un paquete de control del 67% de las acciones de la propia empresa. A continuación, el Estado recauda de este proceso impuestos, una participación directa en las licencias y dividendos de Equinor. En total, la tasa efectiva de apropiación en el sector petrolero llega al 78%. Esta es la suma de dos componentes: el impuesto ordinario sobre beneficios del 22%, como el de cualquier otra empresa del país, y un impuesto petrolero especial del 56% adicional, que es el que se lleva la mayor parte de los beneficios extraordinarios de la extracción. A modo de comparación, en la mayoría de los países petroleros, esta participación se sitúa entre el 20 y el 40%. Pero este dinero no va a parar al presupuesto estatal ordinario del país. El flujo neto de caja del sector petrolero va íntegramente al fondo de forma directa, y desde allí se compran inmediatamente acciones, bonos e inmuebles en el extranjero. El dinero abandona físicamente la economía noruega antes de que pueda avivar la inflación interna o apreciar la corona. ¿Pero qué impide al Parlamento abrir el grifo en cualquier momento y desbloquear esa cuenta? En 2001, el Parlamento consolidó la regla presupuestaria. El Estado puede extraer del fondo cada año una determinada proporción de su valor. La ley estableció el límite en el 4% de la rentabilidad esperada del fondo. En 2017, ese límite se redujo al 3%, reflejando expectativas más modestas sobre la rentabilidad futura durante las próximas décadas. Con un fondo de más de $2 billones, eso equivale a decenas de miles de millones de dólares al año, una suma enorme, pero exactamente lo que el fondo gana en promedio con sus inversiones durante el mismo periodo. El resultado es que Noruega vive prácticamente de los intereses del capital, sin tocar el capital en sí. Muchos creen que los noruegos adoptaron esta regla por puro altruismo, para dejar la riqueza a las generaciones futuras por razones morales. La historia es bonita, pero no del todo exacta. La lógica fue puramente defensiva. Una inyección repentina de decenas de miles de millones de dólares extra en una economía de 5 millones de personas habría disparado la inflación, apreciado la corona y arruinado las exportaciones de pescado, barcos y aluminio. La misma enfermedad holandesa, solo que ahora bajo bandera noruega. La regla del 3% no es generosidad, es una autoprotección de la economía frente a su propia riqueza. Pero si ese dinero llega puntualmente al presupuesto cada año, ¿significa eso que el noruego corriente recibe su parte de la riqueza petrolera directamente en su cuenta bancaria? Muchos lo piensan exactamente así, como si una vez al año llegara un cheque personal del petróleo. En realidad, ningún noruego recibe del fondo ni una corona directamente. El 3% retirado no va a los ciudadanos, sino al presupuesto general del Estado, cubriendo el déficit estructural del presupuesto excluido el petróleo. Las escuelas, las carreteras, las pensiones y los hospitales reciben ese dinero de forma anónima, a través de las partidas ordinarias del gasto presupuestario y no mediante pagos personales en una tarjeta. Pero, ¿aguanta esta disciplina anónima la prueba de una crisis real cuando el dinero se necesita de verdad en ese mismo momento? El año 2008 dio una respuesta contundente. La crisis financiera mundial hundió los mercados y al cierre del año, el fondo registró una rentabilidad negativa del 23,3%, una pérdida récord en su historia hasta ese momento. Los periódicos noruegos publicaron titulares alarmantes y los políticos sintieron la presión clásica de los votantes. Si el fondo pierde en bolsa de todas formas, ¿no sería mejor retirar lo que queda e invertirlo en carreteras y hospitales reales ahora mismo, antes de que el dinero se evapore del todo? El gobierno no cedió ni un centímetro. Los gestores del fondo continuaron
continuaron comprando activos que se abarataban según el calendario, en lugar de venderlos en pánico en el punto más bajo del mercado. Ya 1 o 2 años después, el fondo había recuperado la mayor parte de las pérdidas y a mediados de la siguiente década era varias veces más grande que antes del inicio de la crisis. La disciplina resultó más rentable que el pánico. Pero, ¿se repetirá este escenario en crisis más recientes o cada nueva caída le enseña al fondo algo nuevo? Un ejemplo reciente se produjo hace relativamente poco. El año 2022 trajo al fondo la mayor pérdida récord de toda su historia, 1,64 billones de coronas, superando incluso las pérdidas de la crisis de 2008 en cifras absolutas, en medio de una subida brusca de los tipos de interés y el desplome de las acciones tecnológicas. Y ya en el año siguiente, 2023, el fondo anunció un beneficio récord de 2,22 billones de coronas, unos 213,000 millones de dólares, gracias en gran medida al rebote de esas mismas empresas tecnológicas. Los gestores no cambiaron la estrategia entre esos 2 años, no intentaron adivinar el suelo del mercado, ni rescatar la cartera con maniobras urgentes. Simplemente continuaron siguiendo la distribución de activos previamente establecida. Pero, ¿qué ocurre con el propio petróleo que físicamente sale de los pozos del Mar del Norte en este mismo momento, mientras el fondo compra acciones en el extranjero? Noruega extrae alrededor de 2 millones de barriles de petróleo al día y sigue siendo el mayor productor de petróleo y gas de Europa Occidental. Al mismo tiempo, el país vende casi todo el petróleo extraído al exterior, mientras que sus propios hogares e industrias dentro del país funcionan casi exclusivamente con energía hidroeléctrica. Más del 90% de toda la electricidad en Noruega la producen las presas en los ríos de montaña, que el país heredó de la naturaleza mucho antes del descubrimiento de Ekofisk. El resultado es una imagen aparentemente paradójica, un gran exportador de petróleo que al mismo tiempo opera con uno de los sistemas energéticos más limpios del planeta. Para la economía noruega, el petróleo es una mercancía de exportación, como el trigo para Canadá, no la base de la vida cotidiana dentro del país. Pero si el petróleo y el gas se venden al exterior y los ingresos se invierten en empresas ajenas de todo el mundo, ¿quién decide en cuáles de ellas se puede invertir y en cuáles no? Aquí el fondo tiene un detalle que rara vez se menciona: su propio consejo de ética con poderes reales para recomendar la exclusión de empresas de la cartera. En 2010, el fondo aplicó por primera vez estas reglas a gran escala en la práctica. Fueron excluidas 17 empresas tabacaleras y el volumen total de acciones vendidas ascendió a unos 2.000 millones de dólares, la mayor venta de activos por razones éticas en la historia del fondo hasta ese momento. En 2014 a 2015 siguió una oleada similar, pero esta vez contra el sector del carbón. El fondo abandonó decenas de empresas mineras y energéticas de todo el mundo por un importe superior a 8.000 millones de dólares, incluidos grandes paquetes en gigantes carboneros indios y estadounidenses. Solo en 2024, el Consejo de Ética examinó unas 250 empresas y recomendó excluir 15 de ellas. El mayor inversor del planeta se comporta así como una institución con límites morales claramente establecidos, aunque habitualmente los fondos de esa magnitud toleran casi cualquier cosa en aras de la rentabilidad. Pero el control ético se refiere principalmente a acciones y bonos, y el fondo tiene también un activo completamente diferente, mucho más tangible. Además de acciones y bonos, el fondo posee inmuebles. El mandato del Ministerio de Finanzas permite mantener hasta un 7% de la cartera en esta forma. Desde 2010, cuando los inmuebles no residenciales se incluyeron por primera vez en la lista de inversiones permitidas, el fondo estableció una asociación con la corona británica, Crown Estate, y compró el 25% de la famosa calle londinense Regent Street, la que va de Piccadilly Circus a Oxford Circus. Desde entonces, la lista se ha ampliado con torres de oficinas en Nueva York, Boston, San Francisco, Washington y París. Solo en 2025, NBIM pagó 542,6 millones de dólares por el 95% de un edificio de oficinas en la Sexta Avenida de Manhattan. Y a finales de 2024, adquirió el 50,1% de una cartera de 8 edificios de oficinas en Boston, San Francisco y Washington por casi 1.000 millones de dólares, obteniendo así la propiedad al 100% de esos inmuebles. Resulta que el petróleo noruego se ha convertido literalmente en ladrillo y cemento de los barrios londinenses y neoyorquinos, por los que cada día pasan miles de personas sin sospechar siquiera a quién pertenece el edificio que tienen sobre sus cabezas. Pero, ¿es suficiente con tener reglas internas y poseer inmuebles en el extranjero? ¿O todo eso hay que mostrárselo también a los ciudadanos directamente, sin filtros? El fondo publica la lista completa de absolutamente todas sus inversiones en acceso abierto en su propio sitio web, sin secretos comerciales ni secciones cerradas. Cualquier noruego puede entrar y ver en qué empresa estadounidense, japonesa o alemana se encuentra su parte de la riqueza nacional, hasta el porcentaje exacto de participación y el valor del paquete. Esto no es solo un bello gesto de transparencia, sino un instrumento político. Cuando la gente ve que el dinero no está depositado inactivo,
sino que trabaja y crece de verdad por todo el mundo, resulta mucho más difícil venderles la idea populista de gastémoslo todo ya hoy. Pero incluso el sistema más transparente no demuestra nada por sí solo. Si los países petroleros vecinos con reservas de volumen similar acaban siendo más pobres, no más ricos, con los mismos recursos. Tomemos Nigeria. Durante décadas de extracción, el país extrajo del suelo petróleo por cientos de miles de millones de dólares, pero siguió siendo uno de los países más pobres del mundo en términos de ingreso real per cápita, con corrupción sistémica y una crónica escasez de infraestructuras, incluso en las regiones productoras de petróleo. O Venezuela, que posee las mayores reservas probadas de petróleo del planeta, más que Arabia Saudí. El país sufrió una hiperinflación en la que los precios se duplicaban en cuestión de semanas y la emigración de millones de personas en medio de un colapso económico total. Todos los países mencionados tenían petróleo en abundancia. La regla institucional de no tocar el dinero obtenido por él no la tenían todos. Pero la solidez de esa regla no solo se mide en cifras bursátiles, a veces la pone a prueba una guerra real en el país vecino. El 28 de febrero de 2022, 4 días después del inicio de la invasión a gran escala de Rusia en Ucrania, el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, anunció: el fondo congela todos los activos rusos y comienza su venta completa. En ese momento, la cartera incluía participaciones en 47 empresas rusas y bonos gubernamentales por un valor total de unos 25.000 millones de coronas, alrededor de 2.800 millones de dólares. Suena como la sencilla decisión de pulsar el botón de vender. En la práctica, todo resultó más complicado. Las autoridades rusas prohibieron a los inversores extranjeros retirar capital sin un permiso especial, y la liquidez en la bolsa de Moscú se derrumbó casi a cero tras el inicio de la guerra. Un año después, el valor de la cartera rusa restante se había contraído a unos pocos cientos de millones de dólares. Pero incluso 4 años después del primer anuncio, el fondo no había logrado salir por completo. A principios de 2026, sus informes todavía incluían acciones de 46 empresas rusas, entre ellas Lukoil y Gazprom, solo que su valor conjunto se había disuelto hasta representar una fracción imperceptible del porcentaje de los 2 billones de dólares de toda la cartera. La posición ética del fondo se topó con el mismo muro que cualquier inversor ordinario, el muro que no levanta el mercado, sino el Estado. Pero, ¿es capaz la propia Noruega hoy de percibir sus propios riesgos mejor de lo que los percibía hace medio siglo, cuando ni siquiera sospechaba la existencia de petróleo bajo su mar? Aquí aparece un giro casi paradójico en la lógica de los últimos años. Noruega ha tomado oficialmente el rumbo hacia la neutralidad climática para 2050, y al mismo tiempo el propio fondo ha comenzado a revisar metódicamente las inversiones en combustibles fósiles. Ya en 2019, el Ministerio de Finanzas recomendó salir de las empresas puramente petroleras y gasistas dedicadas exclusivamente a la exploración y extracción por un importe de unos 10.000 millones de dólares, dejando en la cartera solo los grandes conglomerados energéticos diversificados, como Shell, con sus propias divisiones de energía renovable. La lógica es contundente. El país ya depende de forma crítica de los ingresos petroleros a través de su propia extracción dentro de Noruega, y mantener además una cartera de inversión estrechamente petrolera en el extranjero equivale a hacer la misma apuesta arriesgada 2 veces seguidas. El Estado que se enriqueció con el petróleo reduce ahora sistemáticamente precisamente el componente petrolero de sus propias inversiones. Pero ¿qué ocurrirá con todo este mecanismo cuando el petróleo del Mar del Norte empiece físicamente a agotarse? Los geólogos estiman que la extracción en yacimientos maduros como Ekofisk irá declinando gradualmente en el horizonte de las próximas décadas, y que el pico de los ingresos petroleros del Estado para el presupuesto ya quedó en el pasado. Pero el propio fondo lleva ya tiempo viviendo su propia vida económica de forma independiente a los pozos. Desde 1998, cuando se empezó a calcular la rentabilidad de las inversiones por separado de las aportaciones, el fondo ha generado en promedio alrededor del 6,6% anual, y su beneficio de inversión acumulado ya supera los 13 billones de coronas, más que la entrada neta total de dinero del propio petróleo y gas a lo largo de toda la historia de la extracción. A finales de 2025, el valor del fondo alcanzó unos 2,2 billones de dólares, y el beneficio del solo año 2025 ascendió a unos 248.000 millones de dólares, con una rentabilidad del 15,1%. A modo de comparación, eso es notablemente más que todo el presupuesto anual del Estado noruego en su conjunto. En otras palabras, la rentabilidad de la cartera de acciones y bonos ya supera desde hace mucho tiempo a la economía del propio país que en su día creó esa cartera. El petróleo un día se acabará. El fondo, al parecer, no se acabará junto con él. Detrás de cada hospital, escuela y kilómetro de carretera de Noruega, hay una decisión tomada por funcionarios y diputados en el umbral de los años 80 y 90. No gastar lo que inesperadamente emergió del fondo marino por sí solo. Suena casi banalmente sencillo,
Pero más de medio siglo después, ningún otro país petrolero en el mundo ha logrado repetir ese truco en su totalidad.